Bueno, buenos días, estamos con Emilia Bregman, que es abogada, es miembro del CEPRAO, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, militante del PPS y de Frente de Izquierda. Exactamente. ¿Cómo está, Miriam? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Estamos cumpliendo, bueno, antes de ayer se cumplieron 6 años de la desaparición de Julio López, ¿no? Es extraño pensar este concepto, ¿no? La desaparición en esta contemporaneidad nuestra, ¿no? Y a vos te tocó vivirla muy de cerca. Vos eras abogada de los querellantes, de Julio López, concretamente hace 6 años. Sí, había distintos grupos de querellantes en lo que fue el primer juicio que se realizó después de la nulidad de las leyes de audiencia de vida y punto final. Se realizó en la ciudad de La Plata en el año 2006 contra quien fuera uno de los jefes de la represión de la provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Chicolás, que dependía directamente de Ramón Campos. Julio López había sido testigo ya en el proceso por la verdad que se habían realizado previamente cuando habían suscitado el juzgamiento de esos crímenes. Y cuando se abre esta causa, Nilda Eloy, Julio López y la Asociación de Detenidos Desaparecidos nos designan a varias abogadas para que los representemos desde todos los distintos organismos de derechos humanos, para que los representemos en este caso. Después además había otras querellas como la de Chicha Mariani, también estaba la PDH en La Plata, con otras querellas. Específicamente nosotros representábamos a la asociación, a Nilda Eloy y a Julio López. Y bueno, Julio López, por eso no solo era testigo, sino que era querellante, es decir, que era una de las personas que le daba impulso a la causa y por las cuales iba a pedir condena específica para Miguel Osvaldo Chicolás. Vos te reunías con él, entonces, para testimonio, para presentar casos, es una relación de abogada con un representado, ¿es así? Sí, nosotros nos reuníamos como se reúne habitualmente con aquellas personas que uno representa. Además nosotros pensábamos hacer algo muy innovador y que por supuesto siempre causa mucho ruido, que era pedir la condena por genocidio. Nosotros queríamos dejar de acusar por delitos individuales, homicidio, privación ilegal de la libertad, como se hacía hasta ese momento, y pedir un delito que para nosotros le daba el contenido jurídico-político que realmente tuvo la dictadura cívico-militar de la Argentina, que es que constituyó un genocidio de clase. Bueno, esto que era tan innovador había que explicárselo muy pacientemente a aquellos a quienes representábamos, para ver si tenían acuerdo. Julio tenía acuerdo y no solo eso, sino que la noche anterior, la del 17, habló con Nilda Eloy y le dijo que iba a estar muy temprano esa mañana en el tribunal porque él quería escuchar el alegato, sabía que íbamos a pedir genocidio, que íbamos a pedir en su nombre y esto lo ponía muy bien, ¿no? Y esa era una de las cosas más notorias también, el hecho de que él antes de declarar, el día que declaró la misma audiencia que declaró la compañera Diana Calvo de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, y él insistía mucho antes de entrar a declarar con esto de la militancia. Él quería reivindicar su militancia, a pesar que en los últimos años ya no había integrado una organización política. Él nos decía que en su testimonio y en las reuniones de preparación previa, que él quería reivindicar su militancia. No quería llegar a la sala de audiencias como un testigo más. Y esto lo marco ahora porque me parece que en el contexto en que se está desarrollando políticamente este caso, donde algunos funcionarios dicen, aquellos que quieren sacar ventaja, Julio López entendía esta discusión en el marco de una militancia y quería reivindicar aquella militancia que él había tenido en la organización Montoneros. Por eso mismo, contame quién había sido Julio López, digamos, cómo es que llega a esta instancia de querer que se condene al genocidio de Chicolás porque él mismo había desaparecido, había sido un detenido desaparecido. ¿Cómo llega a esta situación? Él había estado secuestrado durante la dictadura por más de 2 años, en la dictadura después del golpe del 76, después pasa por una cárcel durante un tiempo, es blanqueado, por decirlo de alguna manera, cárceles que también eran situaciones de tortura terrible, como fueron las cárceles que funcionaron alrededor de La Plata, y posteriormente Julio, ahí los compañeros ex detenidos desaparecidos habían perdido contacto con Julio, retoman el contacto cuando comienzan los juicios por la verdad y Julio se presenta a declarar. Él lo que le contaba a los compañeros permanentemente es que él tenía esta necesidad de hablar por aquellos que no habían podido salir del campo. Había un caso que lo había marcado mucho, que era el de una chica que militaba con él, que había dado luz a su bebé, que fue secuestrada casi inmediatamente. Entonces él quería declarar por esta chica y contó en su relato, cualquiera que escuche su testimonio, es muy desgarrador porque él cuenta todo lo que
lo que esta chica Patricia del Orto le decía a sus torturadores, decía, déjenme criar a mi hija, quiero criar a mi hija, y bueno, esto a Julio lo quebraba permanentemente, estaba la familia de Patricia escuchándolo en la sala de audiencias, y esto era algo que a él lo conmocionaba mucho, ¿no? Reivindicar a toda aquella juventud, aquellos jóvenes. Él no era tan chico en aquel momento, el primer secuestro, por eso, bueno, ahora tenía más de 70 años cuando lo secuestran la segunda vez, pero sí los compañeros que militaban con él en aquella oportunidad, y esto es lo que él quería reivindicar. Es un testimonio cargado de referencias a la militancia, contrariamente a lo que ahora por ahí se quiere hacer ver. Sí, Julio era un albañil, pero como eran trabajadores todos y la gran parte de los desaparecidos que hubo en la Argentina. ¿Era albañil de la construcción o era albañil cuentapropista? ¿Cómo era eso? Lo que yo recuerdo de lo que él nos contaba era más una especie de cuentapropista, ¿no? Porque él nos contaba, incluso cuando fuimos a la inspección ocular a la comisaría Quinta de la Plata, los distintos lugares que fuimos recorriendo, él había trabajado en una casa vecina, bueno, nos iba haciendo los relatos de cómo él conocía tanto la ciudad de La Plata, esa comisaría, cómo había logrado reconocer a varios de los policías que habían actuado en esa comisaría y que posteriormente lo habían torturado por trabajos previos hechos en la zona. Es decir, él era un trabajador porque los desaparecidos en su gran mayoría eran trabajadores y estudiantes. Acá no hay que... A veces se carga la palabra albañil para separarla de la militante. Nosotros decimos lo contrario. La dictadura precisamente estuvo dirigida hacia esos trabajadores y a esos estudiantes que cuestionaban una determinada situación política reinante en el país, con diferentes matices, pero que todos peleaban por una sociedad sin explotados, sin oprimidos. Era de la organización Montoneros. Sí. Sí. Sin embargo, después de su liberación, él recluye sus recuerdos, algo por el estilo, ¿no es cierto? ¿Cómo se...? Porque pasa un largo tiempo hasta que decide contar su cautiverio, ¿no es cierto? Contame esa cuestión. Sí, lo que pasa en la Argentina es un largo tiempo de impunidad. Piensen ustedes que comienzan los juicios a las juntas, el juicio de Ramón Camps, algunos procesos más, y después viene rápidamente, muy rápidamente, la obediencia debida y punto final bajo el gobierno de Alfonsín. Y allí la mayor parte de los testigos hacen un enorme, y sobrevivientes hacen un enorme corte. Queda, por supuesto, lo que es histórico en la Argentina, que es la lucha de un grupo de organismos de derechos humanos, de personalidades de derechos humanos, pero de conjunto hay un quiebre importante dado por la impunidad reinante. Cada vez que uno revisa qué hicieron todos estos personajes, algunos estuvieron de jefe de seguridad de las empresas de Chabrán, otros, bueno, Julián Minetti era el custodio de Alfonsín. Yo ahora lo veo, mis compañeros del CEPRO de Neuquén, Ivana Bianco, está en los juicios de Neuquén, ¿no? Y cuando ella me cuenta los relatos de Julián Minetti, bueno, ese señor uno lo tiene que ubicar, si uno se ubica en el 83, 84, 85, o sea, prendía la tele, lo veía Alfonsín, venía caminando atrás, el padre de la democracia. Estamos hablando de cosas por el estilo. Bueno, el caso de Héctor Febrés, tiene en su currículum haber sido seguridad de enorme cantidad de empresas, incluso de boliches muy caros, de estos que funcionaban en la Costanera en los 90, con una foto de Menem diciendo a mi mejor amigo o a un gran amigo. Es decir, los genocidas siguieron en actividad, siguieron en funciones en las propias fuerzas represivas que integraron, como continúan hasta el día de hoy, pero también tuvieron todo un periodo donde ocuparon cargos en importantes empresas. Era difícil en ese momento conservar una línea de denuncia. Pero luego él entonces decide, bueno, se plantea estos juicios por la verdad y decide hablar. ¿Qué es lo que cuenta concretamente? ¿Cuenta de su cautiverio? ¿Qué es lo que cuenta sobre ese cautiverio? Sí, en La Plata se da un proceso muy importante porque los juicios de la verdad realmente se transforman en un fenómeno masivo, a pesar del cuestionamiento que muchos de los organismos le hacen sobre la imposibilidad de juzgamiento, ¿no? Era algo muy increíble porque es esto de ir y decir la verdad, es algo que ha propuesto Carrió muchas veces y a veces pasa desapercibido, algo que nos parece tan terrible ahora, pero es esto de ir y decir la supuesta verdad y bueno, y después me voy a mi casa como si con eso alcanzara, ¿no? Bueno, maté a tantos, violé a tantas compañeras, hice tales cosas, me apropié de su bebé y ahora me voy. Para Carrió ha dicho muchas veces, pone como ejemplo las comisiones por la verdad de Sudáfrica, que son comisiones de verdad, es decir, sin justicia. Verdad quiere decir verdad sin justicia. Entonces, los juicios a la verdad fueron muy cuestionados por esto, pero La Plata realmente se supo aprovechar esta instancia de una manera muy importante para ir acumulando pruebas. O sea, a la par de que se seguía luchando por la nulidad, los juicios de la verdad actuaron como un gran cúmulo de pruebas. Schifrin, uno de los jueces de La Plata, dijo en un momento: yo no me pensaba sentar sobre los expedientes, claro, porque en un momento era tanta la cantidad de testigos que iban a declarar, digo, hasta Graceli,
Monseñor Gracelli, hubo testimonios muy, muy importantes. En la ciudad de La Plata declararon genocidas y con toda esa prueba después se incorporó a lo que fueron los procesos que vinieron, ¿no? Pero bueno, Julio se incorpora, o sea, se incorpora bastante tempranamente a estos juicios de la verdad, él va a declarar y su primer gran relato lo hace en esta oportunidad. Allí es donde... Ese es el relato que tenemos filmado, donde, ¿no? Donde se lo ve a él contando. No, el relato que aparece ahí filmando es el primero que él da en la etapa oral. Es el primero que da frente a los jueces cuando ya estamos nosotras allí acompañándolo hoy como sus abogadas. Esto fue años previos, fue alrededor, no recuerdo exactamente la fecha, pero habrá sido 99, más o menos. Bueno, entonces están estos juicios, después viene esta instancia. Entonces está este relato de Julio López que es muy tremendo, es muy potente, ¿no? De esta persona que a la vez no se le creía, ¿no? Porque había una cierta desconfianza con Julio López. No sé si recordás esta sensación que tenían algunas personas sobre su testimonio. Sí, esto también se fue creando posteriormente. Posteriormente también se fue creando para cuestionar la idea precisamente que podía estar desaparecido. Y el de Julio era un relato muy de un lugar muy íntimo desde él, ¿no? Y de una persona bastante mayor de la habitual de los sobrevivientes que venían declarando. Pensá que en ese juicio declararon los que fueron los sobrevivientes de la noche de los lápices, sobrevivientes de los centros clandestinos que militaban en la universidad en aquel momento. Julio era un poco como el mayor, incluso recuerdo que nosotros lo tratábamos como una persona mayor para nosotras mismas, ¿no? Era mucha la distancia que había en el sentido de la edad, pero un relato muy, muy completo, y ya desde ese momento, como decís vos, desde la defensa de Checolás se trató de cuestionar, y con declaraciones se trató de cuestionar muchísimo, muchísimo el testimonio de Julio, porque se dieron cuenta que en él había algo fundamental, había un reconocimiento directo de muchos de policías que no estaban detenidos, que nunca habían sido mencionados en estas causas, es decir, que era un testimonio que venía a incorporar la identificación de nuevos represores. Ellos rápidamente con olfato identificaron que ahí había un testimonio muy, muy valioso. ¿Qué pasó el 18 de septiembre de 2006? Bueno, el 18 de septiembre llegamos, imaginarás, era el primer alegato, ahora ya hemos participado en Campo de Mayo, en 2 oportunidades en la ESMA, contra el cura Cristian von Bernick. Varios de nosotros ya tenemos una larga, podríamos decir a esta altura, participación en juicios de este tipo, pero aquel era el primero. En Capital simultáneamente se estaba haciendo el juicio del Turco Julián, un represor que actuó en la capital, donde allí era querellante del CELS, y nosotros estábamos con este proceso en La Plata. Así que bueno, con el nerviosismo propio que tienen estas instancias, la ansiedad por alegar a la mañana siguiente, un alegato compartido que íbamos a hacer entre 6 abogados, es decir, cada uno tenía una parte especificada. Con Guadalupe Godoy de la Liga Argentina íbamos a abrir el alegato. Yo comenzaba con una exposición sobre lo que había sido toda la situación económica que dio lugar al golpe de Estado, los responsables económicos del lugar, y bueno, luego continuaba ella y Liliana Macea, otros abogados que nos acompañaban. Llegamos, estaba convocado, estábamos por empezar, Julio tenía que llegar para que aleguemos en su representación, no llegaba. El tribunal dijo que si no llegaba no podíamos comenzar el alegato, que había que hacer. Bueno, se armó ahí la sala repleta, era la municipalidad, entonces era un salón gigantesco, con una participación popular impresionante, con bandera. Los periodistas que estuvieron ahí ese día todavía nos lo dicen, que no podían creer en que había medios extranjeros. Era realmente un hecho político era la primera vez, era un símbolo mundial realmente. Bueno, una cosa muy, muy grande, la gente peleaba por entrar, era algo realmente que nos emocionaba a todos, pero Julio no llegaba. No llegaba, lo empezamos a llamar. En la casa decían además que justamente se había ido a pasear. Se había salido, nadie lo había visto salir, había salido. Pero lo habían visto irse a dormir. No, él se había quedado despierto a la noche un rato más. Había dejado la ropa preparada y todo, la ropa que había dejado preparada estaba, pero él había salido. Bueno, allí empiezan a buscar a una persona perdida. A las 2 horas, creo que 11 de la mañana, ya nosotros presentamos un habeas corpus pidiendo que lo busquen porque opinábamos que estaba secuestrado. Pero
vos en ese momento con tus compañeros, otros abogados, ¿se les cruzó la idea por la cabeza en ese momento a Julio lo secuestraron? Era difícil porque era la primera vez. En un tipo, bueno, en Argentina hubo desaparecidos en Tablada, hubo en otro tipo de situaciones desaparecidos, pero muy diferente. En esta situación, o ligadas a la represión policial. Por eso no es que se secuestre una persona tal cual en la dictadura, ¿no? Muy diferente. Sí, nosotros estábamos ahí, estábamos en la puerta del tribunal, te lo relato los hechos cómo fueron. Estábamos en la puerta del tribunal, estábamos todos, los periodistas venían y nos preguntaban cada 5 minutos qué van a hacer, porque estábamos debatiendo entre nosotros qué hacemos, ¿entramos y alegamos o paramos el alegato o cómo hacemos, le exigimos al tribunal que nos deje alegar igual? Estábamos en esa discusión, íbamos y veníamos cada 2 minutos a la audiencia que no comenzaba porque teníamos que alegar. Y un periodista dice, bueno, pero ¿qué pasa? Entonces Adriana Calvo se da vuelta, es la imagen que todos tenemos presente. Adriana Calvo, que ya tenía su propia experiencia de haber estado secuestrada, de haber sido una detenida desaparecida, se da vuelta y le dice, Julio López está desaparecido, a las 2 horas. Porque creo que en ese instante se conjugó todo lo que veníamos viviendo en ese juicio, costaba ponerlo en palabras, no es casual que lo haya puesto ella en palabras, la que había sido detenida desaparecida, la que conocía el circuito Camps, la que conocía cómo funcionaba esto y una de las principales referentes que venía denunciando que las patotas de Checolás seguían activas. No es una casualidad que haya sido ella con toda su experiencia. ¿Ya lo habían especulado entre ustedes esta posibilidad? No, de un secuestro no. O sea, Adriana fue la primera que dijo... Adriana a las 2 horas, sí, capaz que menos, dijo Julio López está desaparecido, el periodista casi se nos desmaya. ¿Cómo desaparecido? Y sí, está desaparecido. O sea, nosotros no dijimos ni por un minuto que Julio se había perdido, que podía estar perdido. Y si uno escucha los audios de ese día, del día siguiente, que al día siguiente fue la sentencia, nosotros ya estamos con carteles que aparezca Julio López. Al día siguiente estamos con carteles, a la mañana siguiente, es más, esto a la mañana siguiente con la próxima audiencia, estamos con carteles que diga que aparezca Julio López, vayan a buscar a Marcos Paz, vayan a buscar a donde está Checolás y su entorno. Se hizo exactamente lo contrario. Antes de continuar esto, ¿cómo sentías vos esto? Porque me imagino que era una cosa tremenda que tu representado que estaba protagonizando este hecho, que vos decías, histórico, multitudinario, popular, desapareciera. ¿Cómo sentías que esta posibilidad de que una persona desapareciera en el año 2006, ¿no? Pasadas décadas de la dictadura? ¿Qué te pasaba a vos? Tremendo, esa es la palabra. Para nosotros fue tremendo comenzar a hablar sabiendo que el compañero que iba a estar sentado atrás nuestro no estaba. Tremendo porque por las edades que teníamos, la mayor parte de las abogadas que estábamos alegando allí no habíamos... Yo vivía la dictadura obviamente, pero era muy chiquita. Ninguna había vivido la experiencia directa de la dictadura. Y sí, la palabra puede ser tremendo. Sigue siendo, ¿no? Cuando uno toma conciencia que esta persona estuvo con vos, que hicimos chistes de fútbol, que lo que uno hablaba cuando iba a él le gustaba hablar y contarnos muchas veces su relato y decir todo lo que iba a decir y cómo venía y lo que iba recordando. Y uno recuerda todas estas anécdotas y que de un momento a otro esta persona desapareció. Sí, fue muy terrible y fue muy terrible las primeras horas cuando nos decían, pero ¿están seguros? Pero por ahí no fue. Y vos decías, pero ¿entendés que Checolás va a ser condenado en un rato por su caso y que su testimonio? Bueno, pero hay que ver, o sea, incluso de buena fe había una necesidad de creer que esto no podía estar pasando. Era muy consternador pensar, ¿no? Que podía suceder eso en 2006, incluso bajo el gobierno que supuestamente estaba llevando adelante una política de derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras reacciones que tuvo el gobierno frente a esta desaparición? Y aplicaron el manual del kirchnerismo básico, fueron cambiando según las necesidades políticas. En un primer momento, negación. Incluso el primero que dice que Julio fue secuestrado, no recuerdo las palabras textuales, pero el contenido es que fue secuestrado y que podemos estar hablando de patotas de la bonaerense, Felipe Solá, que era el gobernador. O sea, con su ministro Onganián, tenían clara conciencia de que estábamos hablando, nosotros nos reunimos con ellos, marchamos y exigimos que nos atiendan a los 3 días de desaparecido Julio.
una lluvia torrencial, nos quedamos parados a la puerta de la gobernación hasta que nos atendió con todo su gabinete, y en esa misma reunión nos preguntaron, bueno, ¿y ustedes qué quieren? Que nos den la nómina ya mismo de cuántos policías quedan de la bonaerense que estaban en funciones en el primer secuestro de julio y que lo siguen estando al día de hoy. Allí Arlañán contestó, allí o al día siguiente, contestó, no son más de 36. Cuando seguimos exigiendo la nómina eran 9.026, es decir, un batallón de casi 10.000 personas que seguían en funciones bajo este discurso de nosotros somos el gobierno de los derechos humanos. Tenemos 10.000 personas en solo una de las policías del país, tal vez la más numerosa, pero en solo una de las policías del país, que siguen estando en funciones y que estuvieron en la dictadura con 3.000 y pico, que habían estado en el periodo, creo que 3.700, en el periodo 76-78, donde, dicho por el ministro Arlañán, todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires actuaron como centro clandestino de detención. Es decir, esos 10.000 tenían mucho que perder si este proceso de juicios de lesa humanidad avanzaba en el sentido que nosotros lo estábamos. Y todos habían participado de un modo u otra manera, o al menos había sido activos de eso. Una de las cosas que se recuerdan con bastante, no bastante, sino con mucho, no sé si la palabra es dolor o perturbación, es son las declaraciones de Eve de Bonafini, ¿no? Cuando sucedió la desaparición de López. ¿Qué es lo que dijo ella? Sí, lo de Eve fue, sobre todo en La Plata. Pensar que este hecho estaba ocurriendo en La Plata, donde Eve había sido un referente indiscutido durante años, incluso durante el gobierno de Alfonsín, ¿no? En la denuncia permanente por la no reconciliación, por la reivindicación de la militancia, o sea, elementos muy, muy importantes. Ahí es difícil catalogarlo porque Eve incluso se confunde, habla de otra persona. Ella sale a hablar de que, que fue testigo del casamiento y ella fue testigo de otro sobreviviente que también declaró en el juicio, que también fue un caso terrible, pero que está en La Plata en este momento. Hay una confusión de personas, pero el contenido de Eve también hay que verlo, porque ella dice una cosa en la plaza antes de entrar, entra a la Casa Rosada y sale diciendo otra. Ahí hay un dato que es significativo. Todo el que ha tocado a Aníbal Fernández cambió el discurso. Tocado de un sentido simbólico, no estoy diciendo que ha tocado en el sentido de por donde ha pasado Aníbal Fernández, ha dejado un discurso diferente del que había antes. Estos días volvió a surgir la misma discusión. Él tiene un interés muy concreto en esta causa porque, bueno, vos me preguntabas antes cuáles fueron las reacciones del gobierno. Aníbal Fernández nos recibió a los poquitos días también. Están en los diarios del momento, recuerdo Clarín, como mínimo hay una foto con quienes estuvimos en esa reunión, se puede buscar muy rápidamente para que vean esto. Una reunión que él dijo, esto que sigue repitiendo al día de hoy, que no se puede descartar ninguna hipótesis. No descartar ninguna hipótesis, y este martes la catalogó después de una entrevista que me hicieron a mí, lo entrevistaron a él y él dijo que esa reunión fue desafortunada, desagradable, utilizó una palabra así. O sea, él es la víctima, ¿no? Como si él era el ministro del Interior, él es el responsable de que sí, claro, y el ministro del Interior, no el de Relaciones Exteriores. El responsable de toda la policía. Claro, y de que sigan funcionando dentro de la fuerza represiva este tipo de aparatos que provienen de lo más rancio de la dictadura militar. O sea, no. Él tiene que defender su propia responsabilidad, una vez más relacionado a una grave violación de los derechos humanos. Así que entiendo que por eso él está tan interesado en atacar a los que hemos denunciado siempre esto como una desaparición. Él dijo allí la famosa frase, no voy a descartar ninguna hipótesis, no podemos descartar que esté en la casa de la tía. Y yo siempre digo que eso podría ser una exageración de estas que Aníbal Fernández tiene que es tan famoso, ¿no? Por estos debates lingüísticos que entabla con algunas personas y demás. Pero no es una exageración si uno piensa que lo mandaron a buscar a Julio López con la policía todo un día entero en Villegas, de donde era Julio López, General Villegas, estuvieron ahí, en un pueblito que está lo de Villegas, donde él había nacido. No, pero él también planteó una hipótesis parecida. Sí. Por eso relaciono todo con esta persona, ¿no? Y lo mandaron a buscar a la casa de la tía, no es que te lo dice como algo, una exageración polémica. Lo hacen, distrayeron la investigación que debían haber iniciado
rápidamente buscar a una persona secuestrada, la distrayeron buscando una persona perdida. Una persona perdida se la busca, recuerdo que decían, lo buscaremos abajo de los puentes. No lo busques debajo de un puente, porque Julio López está secuestrado, no puede, nadie tiene una persona secuestrada debajo de un puente. Es decir, eran todas frases para la prensa. Recordarán ustedes que se mostraba a la policía, como hizo en el caso Candela, se le mostraba por televisión los rastrillajes. Era bueno lo mismo, ¿no? El modus operandi de la bonaerense en este caso. Hoy hablábamos del modus operandi del doble discurso kirchnerista, acá podemos también aplicar el de la bonaerense. El caso Candela tiene mucho de esto, de mostrar por televisión grandes efectos distractivos para en realidad ocultar la verdadera responsabilidad que tiene la fuerza en el crimen organizado. ¿Qué se sabe o qué se supone que pasó con Julio López? Hace poco, hace un par de días leía, bueno, no sé si uno puede confiar o no en estas cosas, ¿no? De Alderete, Ceferín, pero también uno puede pensar que... No se puede confiar. No confiar en absoluto, decir, sí. Pero por ahí ante estas presunciones judiciales, este inicio de una cosa judicial contra él, por ahí empezaba a tirar datos que él suponía, él dice que estaba en Campo de Mayo. Bueno, de todo este tipo de páginas innombrables hemos tenido muchos ataques. Yo particularmente hemos sido muy atacados. Evidentemente, como hay en la causa alguna línea que relaciona con servicios de inteligencia y demás el secuestro de Julio López, algunas líneas serias estoy hablando, no de estas que dicen las videntes que contrata la bonaerense. Evidentemente hay que tener mucho cuidado con repetir esas cosas. Se llegó a hablar de cosas monstruosas como el asadito en una página de un periodista bastante reconocido. Cosas muy monstruosas, pero que todas tienen como eje común sacar a la bonaerense del centro de la escena. Yo me acuerdo de campañas bastante importantes donde una página de estas decían: a Miriam Bregman no le importa Julio López, a Miriam Bregman no le importa Julio López. Y vos decís, bueno, ¿a quién le puede ser funcional esto? Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos intereses en desviar la atención de lo que se debería investigar como verdaderos responsables del secuestro y desaparición. ¿Cuál es la hipótesis que vos tenés o que tienen ustedes sobre La hipótesis sobre quiénes fueron la misma que dijimos el mismo día, que buscaran en torno al Checolás eran aquellos que tenían un móvil. Cuando uno hace una investigación tiene que buscar quién tiene un móvil. Ahora, ¿qué pasó con Julio López? Es una respuesta que nosotros nos vamos a negar a dar, como nos seguimos negando a responder qué pasó con los desaparecidos de la dictadura. Es el Estado el que tiene que responder qué pasó con Julio López. La responsabilidad entonces sobre la desaparición de Julio López es del Estado cuyo gobierno es el gobierno kirchnerista. Esa sería la ley. Sí, pero no es tan indirecta, porque después de 6 años de encubrimiento hay gente que tiene responsabilidad muy importante. Si yo te digo que Aníbal Fernández dijo en todos los medios de comunicación que hay 12 brigadas de la Federal buscando a Julio López, esta gente que dice que no hacemos nada, tenemos 12 brigadas buscando a Julio López. Las 12 brigadas, ¿sabés qué son? Son 2 policías con una computadora que no pueden abrir el CD para hacer el entrecruzamiento de llamados. Te podés reír si querés, porque es trágico y cómico. Esas son 12 brigadas. Las 12 brigadas de Aníbal Fernández son 2 policías, se equivocó por un 1, son 2, sin un 1 adelante, que tienen una computadora y no pueden abrir el CD para hacer el entrecruzamiento de llamadas. Entonces ahora el fiscal Molina, que por favor sáquenme a la Federal. O sea, casi fue la bonaerense. La bonaerense no echándole la culpa al perro, la sacaron porque el perro no tenía la suficiente capacidad olfativa, el perro que utilizaba la bonaerense. Si la culpa es del perro, pues si querés te cuento. Ahora, los 2 policías de las 12 brigadas que tiene Aníbal Fernández buscando a Julio López no pueden abrir un CD. Es decir, a 6 años no pudieron hacer un cruce de llamada porque no tienen la tecnología, una computadora con una memoria suficiente para abrir un disco. Estamos hablando de algo que es una especie de burla. Hoy, ¿cómo sigue la causa de Julio López concretamente? En el campo judicial hay denuncias, hay respuestas, se sigue investigando. ¿Cómo es la cuestión hoy, 6 años después? 6 años después hay impunidad, eso es lo primero que hay que marcar. La clave es la impunidad y el encubrimiento. Por eso te decía, no se puede hablar solo de impunidad, sino también de encubrimiento, porque pasaron 6 años. A 6 años ya hay que ver quiénes son los responsables de que todo esto se desvió. No se puede pensar que son una serie de errores. Cuando la computadora no anda, cuando uno sigue el rastro de una mujer que se convierte en pájaro, cuando las 12 brigadas son 2, cuando la CIDE dice que los datos que aportó a la causa del anexo... ¿Qué es lo de la mujer que se convierte? Ahora vamos. La CIDE dice que la mujer que se convierte, que los datos que aportó la causa los sacó de la guía telefónica.
Cuando le preguntamos a la policía quién vive en la cuadra donde los perros sí encontraron rastros de Julio López, mirá qué prueba importante, y dice, viven tal y tal persona, los datos los sacamos de la guía Teleexplorer, esa que uno puede, de ahí sacaron los datos. Es decir, todo esto pueden ser una serie de errores o pueden ser un gran operativo de encubrimiento. Cuando ese encubrimiento perdura, cuando vos pones al mando de la investigación a funcionarios de la dictadura militar, ya no podemos estar hablando de errores, tenemos que hablar de que realmente hay una política consecuente de encubrir y que este caso termine en la nada. Ahora, en el marco de todo eso, pistas hay, pistas para seguir en la causa siguen estando. El problema es que no hay una decisión política de avanzar porque la bonaerense se les vuelve cada día una fuerza más incontrolable, pero más necesaria para los planes políticos que tiene, una situación de pobreza como tiene la provincia de Buenos Aires. La bonaerense actúa directamente como una fuerza de ocupación en los barrios populares. Decir que pueden prescindir de esa fuerza para seguir manteniendo ese nivel de desigualdad social es imposible. Es decir, porque la necesitan, la encubren. ¿Me decías lo de la mujer? Sí, creo que eran 12 comisarías de la provincia de Buenos Aires, intervinieron en operativo allí por el 22, 23 de diciembre, 24 de diciembre puede ser también una fecha importante para mover tanta cantidad de policías, porque la causa, cuando todavía estaba muy fresca y aparecían datos muy importantes para seguir, esto fue lo que atrajo la atención de la bonaerense y desvió absolutamente todo hacia allí por varios días. Una mujer que en Perú se convierte en pájaro por las noches, vuela hasta La Plata y en su vuelo logra visorar a Julio López. Esto a la policía le pareció que no había que descartarlo, porque claro, no hay que descartar ninguna hipótesis. Si no hay que descartar ninguna hipótesis, bueno, esto puede ser una manera de llegar a Julio López, y movilizaron decenas de comisarías, más de una decena de comisarías de la provincia de Buenos Aires en un mega operativo buscando lo que la mujer pájaro les había dicho. Y contratar pendulistas, ¿no? Para que con un péndulo indiquen el lugar donde puede estar Julio López, videntes, bueno, lo que se te ocurra para distraer la atención. Sin embargo, decir que no exploraron o no recabaron información sobre la cuadra donde los perros habían detectado rastros olfativos de López. ¿Ustedes pudieron verificar quiénes estaban o quiénes vivían en esa cuadra? ¿Se sabe si hay pistas sobre ese rastro? Sí, lo que nosotros estamos esperando es esa respuesta, precisamente. ¿Por qué los perros se pierden o se encuentran rastro ahí? Y encontraron rastro también en otro operativo, y siendo las 10, 22, 30 horas, el fiscal de la provincia de Buenos Aires suspendió el operativo porque dijo que estaba muy oscuro por la oscuridad reinante y lo tupido de la vegetación. Por ese motivo suspendió el operativo cuando los perros habían encontrado rastros positivos. En otro de los casos, en la misma zona, el mismo día o muy cercano, los perros llegaron hasta una finca. Cuando se llama a declarar, los policías dijeron que bueno, que como el dueño de la finca los invitó a tomar mate, pasaron y estuvieron un rato con la zapatilla o con el elemento que llevaban para que los perros busquen rastro, tomando mate en la casa, con lo cual anularon la pista que previamente habían encontrado. Es decir, es una cosa que uno no puede creer que con tal grado de caradurez o de impunidad, para poner la palabra más precisa, se puede ir repitiendo tantas cosas, tantas veces, llegado el caso en que en un momento se cuestionó el perro, como te decía antes, Quintín, no recuerdo ahora el apellido, pero un perro de estos supuestamente entrenado, era el perro que iban a encontrar a Julio López cuando tuvieron que buscar el argumento para sacar la bonaerense de la causa. Nosotros veníamos pidiendo que la saquen por los motivos que te estoy relatando, porque era evidente que estaban encubriendo, porque era la que debía ser investigada, la bonaerense. No la investigadora que hicieron el juez Durán de La Plata, saca una resolución diciendo, de la Cámara, ¿no? Diciendo que bueno, que el problema era el perro no estaba lo suficientemente entrenado, lo degradaron al perro y lo mandaron a hacer otro tipo de operativo. Una cosa terrible, porque cuando el perro que supuestamente iba a encontrar a Julio López le dieron una zapatilla para que olfatee en la prueba que le hicieron, el perro se puso a jugar. Era un perro que estaba entrenado para cualquier cosa, menos para buscar a una persona. Eso no puede ser un error. Si yo pido un elemento técnico, como es en ese caso, y traen algo que termina siendo una burla. El perro se puso a jugar con lo que supuestamente tenía que olfatear y buscar el rastro. Entonces, ¿qué hicieron? Le echaron la culpa al perro y lo degradaron y lo mandaron a hacer otro tipo de tareas. Acá Leandro Ross pregunta, ¿cómo ves el oportunismo de algunos abogados que salían a decir que se había encontrado el cuerpo de López?
Lo veo como una de las... ¿Pero a qué se refiere? Primero contarnos un poco. Creo que se refiere a algo que ha ocurrido varias veces en la causa, algunas veces a mano de la propia policía, ¿no? Hay nombres de policías que han llamado diciendo encontré el cuerpo de Julio López, después no se sabe qué pasa, por qué no era, si era... O sea, esto es una mecánica y en el último tiempo apareció algún abogado, tal vez ustedes lo recuerden, el año pasado, en el verano del 2011, en el cercanía del Parque Pereira Iraola, dijeron que el cuerpo de Julio López estaba enterrado en la estación de ferrocarril, se hizo un operativo, fuimos al operativo, pero bueno, evidentemente no había nada, no coincidían los datos con lo que habían dicho, dijeron que era un testigo de identidad encubierta, pero en el medio de eso, que está bueno que lo recuerden, en el medio de eso ese abogado lo que hizo durante todo el tiempo que tuvo aire fue tratar de desprestigiarnos a los organismos que estamos luchando, diciendo, bueno, ellos no creen, no lo quieren encontrar a Julio López. Es decir, esta mecánica de desprestigiar a los que luchan es como algo muy, así como la lucha por la libertad democrática en la Argentina está arraigada, desprestigiar a quienes la hacen también, el famoso viejas locas que le decían a las madres, es casi una cosa que está muy metido como un método de desprestigiar a quienes luchamos por la ampliación de derechos, por terminar con la impunidad. Muy bien, Miriam, entonces lo que hoy reina es la impunidad sobre este caso. ¿Ese sería el concepto que vos querrías destacar o que querrías destacar a 6 años de la desaparición de López? La impunidad y el encubrimiento. La impunidad, el encubrimiento y la utilización del caso de Julio según las necesidades políticas. Esto que hablábamos un poco al principio. Primero decir que podía estar perdido, después Néstor Kirchner en diciembre del 2006 cuando ocurren otros hechos de secuestro diciendo que evidentemente en la Argentina actuaban bandas policiales y parapoliciales, que algunas estuvieron o están relacionadas con las instituciones actuales, es decir, un reconocimiento de esto que veníamos diciendo, después de haberlo retado a Solá porque había dicho que Julio López estaba desaparecido, esta adecuación del discurso, llegando al caso creo que terrible, que la Presidenta de la Nación, que como siempre digo, se puede discutir si está bien o mal, lo que no se puede discutir es que usa la cadena nacional, donde ha hablado de la carne porcina, de las milanesas, ha hablado del tema que uno quiera, de libros, en la cadena nacional nunca, jamás ameritó para ella una línea, un párrafo, la desaparición de Jorge Julio López. Este es un mensaje muy importante, no es una distracción, no es un error. Cuando uno no nombra un delito tan importante como este, ligado a los delitos de lesa humanidad, está haciendo una opción política de por ahí no me voy a meter. Y algo que no me quiero olvidar, pensemos que tal vez tuvo que ver esta decisión de no nombrar nunca más a Julio López porque ocurrió otro hecho terrible posterior al de Julio, que es el asesinato de la testigo Silvia Supo. Lamentablemente, tal vez porque ocurrió en Santa Fe, tal vez porque, no sé, no puedo saber cuál es el motivo por el cual esto no se ha investigado suficientemente, pero lo ocurrido con Silvia Supo, este asesinato, tratando de pasarlo por un robo, cuando evidentemente no fue un robo, cuando su familia sigue exigiendo saber... Recordemos un poco que esta era también una sí, testigo... también una testigo, sí. Creo que lo de Silvia Supo fue la constatación de que estamos hablando de bandas completamente operativas ligadas a la... Que están en actividad evidente, no lo de Silvia, bueno, ni que hablar del asesinato de Febrés en su celda VIP, ¿no? Un represor de la ESMA que es asesinado en la celda de prefectura. Estos elementos creo que fueron parte de lo que determinó. Febrés es asesinado además el día que asumía Cristina Kirchner. También yo era abogada en esa causa de Carlos Lorquipanitze y de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. También allí, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero también allí se lo trató de entregar a la familia, enterrarlo rápidamente y tuvimos que pelear mucho las primeras horas para que se haga una autopsia, para que se vea, porque rápidamente, acá hay jueces que son peritos, que son todos, dijeron muerte natural, terminado el caso. Dijimos no, tuvimos que poner un perito de parte para que haga las pericias, para que encuentre cantidades increíbles de cianuro en sangre. Es otro caso, donde ahí también podemos hablar de la federal, podemos hablar de otras cosas, pero creo que este conjunto de hechos deben ser parte de lo que determinaron que Cristina Kirchner nunca haya nombrado a Julio López. Bueno, estuvimos hablando con Miriam Bregman. Les quiero mostrar acá, este es un libro que sacó la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que es muy completo, es muy importante su publicación, donde está mucho de lo actuado sobre este caso.
En otra oportunidad hablaremos sobre temas actuales, porque Vivian Bregman de política, nos hemos extendido en esta entrevista. Esto es muy político porque habla del doble discurso kirchnerista. Sí. Perfecto, pero quiero decir sobre política más coyuntural y sobre frente de izquierda y estas cosas que también son importantes e interesantes, pero lo dejaremos para otra oportunidad, porque además Vivian es también una de las abogadas que ha tenido una participación en la denuncia del Proyecto X, un caso también donde el kirchnerismo ha implementado métodos de espionaje a luchadores obreros en la Panamericana, lo hemos reflejado en página en placemayo.com también, pero bueno, tendremos otras oportunidades para hablar sobre estos temas. Bueno, Miriam, muchas gracias por habernos contado un poco sobre Julio López. Bueno, y muchas gracias por contar con ustedes siempre para este tipo de denuncias que para nosotros es muy importante que se tomen con profundidad, que no sean Julio López está desaparecido y nada más. Queremos explicar por qué está desaparecido Julio López y explicar qué decimos cuando decimos que hay impunidad en la Argentina. Gracias. Gracias.